Seguimos conversando con el ingeniero Tobías Crespo, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, señores, y este hombre tiene muchísima información en materia de tránsito porque es el que ha creado precisamente esta ley que es la base fundamental de lo que sería la modernidad en materia del tránsito, la aplicación de todo lo moderno y una visión futurista en esta ley. Pero también tiene muchísimas cosas en materia política que yo no sé cómo vamos a repartir este tiempo. Claro, porque estamos en el pleno momento donde la política es el centro del debate, Tobías. De todas maneras, yo no puedo sacarte a ti del tema de las multas, como dije a la gente, que se dijeron, ¿y cuándo es que van a terminar estos comerciales? Porque queremos saber si realmente, o sea, ¿qué pensaste, cómo lo estructuraste cuando creaste el proyecto de ley, cuando lo propusiste y se aprobó? Y donde dice que tiene multas leves que pueden ascender desde un salario mínimo a 3 salarios mínimos. O sea, ya ahora mismo estamos hablando que con el incremento, yo no sé por qué la gente 5,000 pesos como que no le sabía a nada. Parece como que el salario mínimo no se aplicaba aquí en el país, parece que todo el mundo ganaba más de ahí, pero ahora la gente le comenzó a pensar. O sea, ya se aumentó de 5 a 10 y eso significa que una multa leve podría llegar de 10,000 a 30,000 pesos, la leve. Las Mira, demás... lo primero es que desde el punto de vista de las multas, la sí. Procuraduría General de la República, el Ministerio Público no ha empezado a cobrar las multas que establece la ley de 5.117,50 que establecía con la ley 6317, porque la misma ley 6317 mandaba a establecer un reglamento entre el Intran y la Procuraduría que delimitara todas las brechas, ¿verdad? Y los vacíos que hubiese en el tema del cobro de las multas, que la ley no lo tenía, y como no había iniciado, nadie ha pagado una multa todavía de 5.117,50 hasta que ese reglamento no sea promulgado por el Ejecutivo. Todavía Eso no es lo tenemos primero. reglamento. Las multas que se están pagando, Joana, son las multas viejas de la ley 12-07 del año 2017, que fue una propuesta de Domínguez Brito, donde puso las multas en una proporción del salario mínimo. Clasificó las multas en dos tipos, leves y graves. Las leves, una quinta parte del salario mínimo, que en ese tiempo de 5,000 pesos eran 1,000 pesos, y las graves, una tercera parte del salario mínimo, que de 5,000 pesos eran 1,667. Esas son las multas que hoy, desde el año 2007, desde el 2007 hasta ahora existen. Antes del 2007 las multas llegaban hasta 25 pesos, 5, 10, 15, 25, no llegaban más de 25, porque eran las multas definidas con montos fijos. Sí. Desde el año 1966 nunca se modificó esos pagos pecuniarios de pago de multa. A partir de esta ley, toda la normativa jurídica en el Congreso ha cambiado y tú lo conoces. El Código Procesal Penal establece 3 tipos de infracciones que van de leves, graves y menos graves, y que la ley está adecuada al nuevo Código Procesal Penal y al Código Penal con respecto a las infracciones, que le permite al juez y al Ministerio Público tener un rango, porque no es lo mismo parquear un vehículo mal estacionado, ¿verdad? Sí, claro. El impacto de un vehículo mal estacionado en un área que dice no estacione, que ese mismo vehículo no estacionado frente a un hidrante, a un hospital, a una bomba o a un sitio de alta seguridad. Pero tampoco es lo mismo ese vehículo estacionado, mal estacionado, que hacer carreras de auto en las vías públicas, exceso de velocidad, andar bajo los efectos de la droga. Esas infracciones llega en los niveles de leves, graves o menos graves, y el juez tiene la apreciación de definir en un rango, no en un monto, sino de 1 a 3, que puede ser 1, pero puede ser 3 si es leve, de 1 a 5 si es menos grave, puede ser 1, pero puede ser 5, y de 1 a 7 si es grave. Vamos bien hasta acá. Sí. Entonces, eso está cónsono con el Código Procesal Penal, que la ley tenía que estar así porque hay temas penales y civiles con respecto a la ley, y tiene que dar cumplimiento a esa normativa que no la impone la propia ley, sino que la impone otros marcos jurídicos que tienen privilegios desde el punto de vista jurídico. Eso en la parte de los niveles de las multas. Ahora, la multa es una contravención, desde el punto de vista penal, la más baja, que le llaman de simple policía. Y en ese sentido, que nosotros estipulamos salarios mínimos para que no quede obsoleta, no quedara obsoleta en el plazo que anteriormente tenía la ley 241 y que fuera aumentando, pero no en esa proporción que aumentó el salario mínimo,
con el anuncio del Toya, presidente. Entonces, que nosotros... fue como un golpe, o sea, en el momento, cuando tú escuchaste, tú estabas en el Congreso Nacional, en la Asamblea, diputado, el 27, cuando tú escuchaste que el presidente habló de que iba a aumentar de 5 a 10, ¿qué tú dijiste en ese momento? No, ya yo había preparado, Joana, y Ajá. aquí lo informo al país, que es una primicia. Ya Vamos. nosotros habíamos recibido anteriormente a la Procuraduría General de la República para un proyecto de ley de las amnistías, que no es más que una amnistía, es una sincerización de las multas que son puestas de manera ilegal por los agentes anteriores de la ME, que ponían multas por cuotas y le pagaban, eso lo sabe todo el mundo, y lo anunció la misma ME, que canceló un coronel y a un grupo de oficiales. Muchos ciudadanos que no han violado le han puesto multas, que están fuera del país, que no tienen licencia, que nunca se han montado en un motor y tienen multa por casco, que nunca han conchado y le han puesto multa de que recogiendo pasajeros en parada. Esa base de datos hay que purgarla, hay que limpiarla. Por eso nosotros en la ley le pusimos el control de esas multas al Ministerio Público, que es quien en definitiva cobra las multas. La DGC no cobra multa, nada más llena el acta de infracción. O tú la pagas de manera voluntaria, como dice la ley, tiene 30 días para pagarlo voluntario. Si pasado ese plazo no la pagas de manera voluntaria, aceptando que violaste, entonces se judicializa y vas a un tribunal especial de tránsito o un juzgado de paz, donde un juez toma dos cosas: o te condena a pagar esa multa, o te absolve porque no eres culpable. Y en el caso de que te condene, tú tienes hasta 30 días para pagarla. Después de los 30 días tienes 3 meses, genera una mora. Y desde el punto de vista de las infracciones de tránsito no se apelan, sino que se impugnan. Si tú entiendes que un agente de la DGC violó el debido proceso, violó tus derechos, que tú no te fuiste en rojo, que no había una señal que dijera no estaciones, y él aún así te la puso, entonces tú vas al tribunal y ese agente de la DGC junto con el Ministerio Público tienen que probarte. Si no tienen los elementos de prueba, el juez tiene que descargarte y no puedes condenarte. Entonces, en esta ley, los ciudadanos tienen un derecho al debido proceso, un derecho a la defensa que hay que respetar en los tribunales. Estoy hablando ya cuando se judicializa. Ahora, ¿Y cuál es la primicia que tú me dices? La primicia es que antes de ese anuncio del presidente, ya Sí. nosotros habíamos llamado a la Procuraduría y habíamos visto que desde el punto de vista de que el reglamento no estaba, de que era unos salarios muy altos, incluso te puedo asegurar que nosotros fuimos conformados en una comisión para bajar esos montos, que lo veíamos antes de la promulgación muy alto, pero el voto de uno es uno. Tú sabes que es un organismo colegiado, Claro que y sí. había una aspiración dentro de los demás legisladores de que las multas tengan un nivel que doliera en el bolsillo, de que el ciudadano entendiera que violar la ley tiene un régimen de consecuencias y que pesa. Okay. Pero ante esta perspectiva ya nosotros teníamos preparado reducir un proyecto de ley de reducir a la mitad. Pero llevado ya a 10,000 pesos, entonces el proyecto va a ser depositado con un 25%. ¿Qué implica eso? Explícame eso en detalle, porque ya la gente tiene en su cabeza de que entre las multas en sus categorías leve, o sea, menos grave y graves, podrían tener esta sanción de 1 a 3 salarios mínimos y así sucesivamente. Pero sí me gustaría saber ahora qué va a contemplar ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley va a modificar la ley 6317. Sí, el proyecto de ley lo que busca es modificar en todo la ley 6317, que establezca sanciones pecuniarias de salarios mínimos, de un salario mínimo cuando lo establezca la ley, o de 1 a 3, 1 a 5, 1 a 7, que son las multas de tránsito. No va a impactar el tema de las multas de transporte a los prestadores de transporte de pasajeros, las multas al transporte, sino las multas de tránsito, que son las que impactan más directo al ciudadano de a pie, a los conductores, a los pasajeros y a los peatones, porque la ley sanciona a todos los usuarios de la vía. En ese sentido, donde quiera que en la ley hable de multas, de salarios mínimos, se va a bajar el monto que esté establecido a un 25%. Y así no tenemos que ir a cada uno, no tendremos que ir a cada uno de los artículos, que son alrededor de 90. Es decir, esa ley tiene en el tarifario de multas, de violaciones y los artículos que establece sanciones, cerca de 90 violaciones o clasificaciones, manejo imprudente, giro en U, carreras de auto. Cada una de esas tiene un artículo que lo define y define su rango. Entonces, con esto nosotros ajustamos el precio de las multas a lo que debe ser los ingresos promedios per cápita que tienen los ciudadanos de la República Dominicana. Entonces, se baja de 1 a 3 salarios mínimos
a cómo No, gente la proporción sigue siendo la misma porque no debemos... ¿Pero cómo lo va a bajar? No lo ¿En debemos, por ciento entonces? en porcentaje de Ok. 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 7, porque no debemos romper. Te dije que el tema de la multa está cónsono con el Código Procesal Penal, que define las infracciones de multa en 3 tipos, de leves, graves y menos graves. Entonces, para no romper con ese esquema del marco jurídico, lo más conveniente es definir un monto, un porcentaje de esos rangos en proporción a los ingresos promedio per cápita que nosotros entendemos que se deben pagar justamente por cada una de esas violaciones. Entonces ahora, pero el juez sigue teniendo la apreciación de claro, decidir de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 7, pero ya no sería de 10,000, me explico. Exacto. Vamos al detalle. Si se te ponen una multa, ya no sería 10,000, serían 2,500. Porque si sería un 25%. Si es un salario mínimo, sería el 25. Eso es en la leve. En las leves. En las leves. O sea, ya va a tener la misma proporción de 1 a 3 salarios mínimos, pero un por ciento de 1 a 3 salarios mínimos. Exactamente. Si el tribunal decide que son 2 salarios mínimos, que son 20,000, serían 5,000. 5,000, si exacto. son 3 salarios mínimos, que son 30,000, serían 7,500. Acordándose que si te ponen 3, porque la violación, aunque sea leve, tiene un impacto en la vida y en la seguridad vial. Por eso es que se tipifican de diferentes formas. No es lo mismo tú llevarte la luz roja, donde un ciudadano entiende que él tiene el derecho de paso, tú te le atravesaste y le provocas la muerte, le provocas heridas permanentes, ¿verdad? O heridas que son curables en X cantidad de tiempo, que tú estás mal estacionado. Entonces, la clasificación de la infracción va a depender del tipo de peligrosidad que ese ciudadano está afectando a los usuarios de las vías. Entonces, por ejemplo, cuando ya sea no sea solamente leve, y vamos por ejemplo, a las graves, o a menos leves, ¿cuál es el porciento que va a aplicar el proyecto de ley que va a someter? El mismo, porque si 25? Tú tienes de 1 a 5 y el tribunal solo decidió... va a cambiar el 25%. De todo, donde quiera que diga en la ley que hay una multa, el 25% de esa multa o del rango que especifique. Exacto, mire, esa aclaración es importantísima porque los periódicos luego van a andar buscando decir las demás, qué por ciento se le va a aplicar. Tenemos esa ley muy joven, una ley de 2 años, y ya tenemos que introducir ese cambio por una realidad económica y sobre todo por una decisión del presidente que beneficia mucho a la población, pero que esto, si lo vemos en la proporción, podría perjudicar de una manera muy sustancial. Cuando me hablabas del tema de que ya la Procuraduría es la que judicializa y que al fin y al cabo la DGCET solo llena unos formularios, un levantamiento del acta y que al final ese dinero lo cobra la Procuraduría General de la República, por cierto, una entidad que está en la palestra pública en estos días y de muy mala manera por el mal manejo del señor procurador, lamentablemente, que es quien la dirige de la mano del presidente Danilo Medina. Entonces, en este caso, me gustaría saber, ese dinero lo cobra la Procuraduría. Escúchenme bien, la DGC, usted le pone el ojo, o sea, usted le pone la mala cara, pero al final el dinero no lo recibe la DGCET, lo recibe la Procuraduría. ¿Cuál es el proceso y si la ley contempla o va a contemplar la modificación que se va a introducir, qué se va a hacer con ese dinero y si realmente se está invirtiendo en mejorías para el tema del tránsito, del transporte, de la seguridad vial? O sea, ¿qué contempla la ley y cómo se está haciendo actualmente? Nosotros en la comisión entendemos y entendíamos y seguimos entendiendo porque no nos pudo convencer la Procuraduría. Cuando hablo de la Procuraduría la hablo como institución, no como persona, de que los dineros del sector deben ir al sector. No es posible, como se aprobó en la ley 12-07, que el dinero de las multas vaya al pago de la comida de los presos. Nosotros entendemos que los dineros de las multas por infracciones de tránsito, de movilidad, de seguridad vial, deben ir al sector. Y así lo planteamos en el artículo, creo que era 303, que fue luego modificado, donde definíamos dos tipos de esquemas. Si la violación era en la municipalidad, un 40% de los recursos iban a los ayuntamientos, porque el que estaba violando la ley en ese momento estaba impactando a los usuarios dentro del territorio local y los ayuntamientos necesitan recursos para estos temas. El 20%, un 20% iba al Intran, un 20% a la DGC y otro 20% a la Procuraduría, quien es que tiene el sistema y gestiona y tiene el control sobre el cobro de las multas, aunque después se reparta.
y si la violación era en una carretera, en una autopista, en un corredor que no impactaba la municipalidad, pues a la municipalidad no se le destinaba recursos y entonces el 100% se distribuía en proporción dependiendo de el Intran, la DGCET y la Procuraduría. Ese tuvimos que variarlo porque tú sabes que hay leyes posibles y para que fuera posible lo que se determinó en el artículo creo que es el 305 es que un 75% del cobro de las multas va a la Procuraduría y un 25% al Intran. Así fue que se quedó estipulado, aunque antes de la ley, Joana, el 100% iba a la Procuraduría, así que ni siquiera al Intran ni a nadie le tocaba, por lo menos pudimos despojar a la Procuraduría de un porcentaje de esa multa, porque el Intran va a necesitar dinero para desarrollar las políticas públicas en los planes de los próximos años. Sí, esta ley tiene aspectos para el mediano, el corto plazo, que ya ocurrió, ¿verdad? Los 2 años que pasó, el mediano plazo y el largo plazo. Entonces, el Intran necesita recursos frescos para desarrollar las políticas públicas. Y cuando vemos, por ejemplo, ahí que viene una modificación, pero disculpa, los agentes de la DGC necesitan alcoholímetros, necesitan radares, necesitan uniformes, necesitan camionetas, necesitan radiocomunicación, necesitan incentivos, porque son el contrapeso en la aplicación de la ley en la calle y hacen un trabajo muy fuerte en las vías que hay que reconocer, entonces necesitan también la DGC recursos. Pero entonces me pregunto, como ahora viene una modificación, ¿introducirán algo que tenga que ver con este aspecto o no? Para esta modificación. No, lo que queremos impactar es únicamente el tema de las multas y para que ya la Procuraduría y el Intran definan ese reglamento y lo complementen y empiece el nuevo cobro de la multa. ¿Por qué? Porque el régimen sancionador es que lleva un cambio de cultura. Sí, claro que sí. Si a nada nos cuesta, le hacemos fiesta. Es decir, el ciudadano que hoy viola aquí de manera reiterada y salvaje porque entiende que no se le va a cobrar la multa, que es muy bajita, que no importa, que puede matar a las personas, que puede afectar los derechos de los demás, sin embargo coge un vuelo y se va a otro país y ese mismo ciudadano respeta la ley, es porque hay un régimen sancionador que le cobran la violación. Entonces, aquí esta ley es más para salvar vidas. 5,000 pesos no cuesta la vida de una persona. Entonces yo creo que la apuesta debe ser más que a ver la multa como un tema recaudador. La multa no es un impuesto, la multa no es más que el pago por resarcir a la sociedad por la violación a esta ley. No puede verse como ingresos fiscales ni impuestos, es más ni servicio, porque tú no sabes cuántas personas van a violar la ley mañana, ni puedes estimar las proyecciones de que para pagar comida de los presos. En ese sentido entendemos, y aquí hacemos una opinión particular a los ciudadanos, que más que enfocarnos en el pago de las multas, que tiene su aspecto económico y recarga los bolsillos, nosotros debemos irnos al cumplimiento de la ley, porque en definitiva, si nosotros no cumplimos con la ley, entonces hay una sanción. Yo no tengo ninguna multa, Joana, no me preocupa el régimen sancionador, porque yo salgo a la calle no a violar. Es como que tampoco me preocupa la ley de violencia de género, porque nunca le he dado a una mujer, ni le voy a dar, porque fui criado en un hogar, pero tampoco la de violación de menores, porque no me preocupa esa ley. Entonces, a los que somos ciudadanos, peatones, pasajeros y conductores, no nos preocupemos de la multa, preocupémonos por cumplir la ley. Ahora, sepamos que toda ley tiene un régimen de consecuencias, tiene una sanción, porque si no, si tú no pones sanciones en la ley, se queda en lo filosófico, se queda en el papel, y nunca el Estado va a cambiar un sistema de consecuencias, es decir, no va a crear una nueva cultura ciudadana. El ciudadano no va a cambiar su actitud si no entiende que hay un régimen sancionador. ¿Cuándo va a tener el Congreso Nacional ya esta modificación a la ley? Para la ley próxima semana nosotros estaremos depositando ese proyecto de ley de modificación de todo el sistema de cobro de multas, los artículos que tienen que ver con el cobro de la multa, ajustándolo a la realidad económica de los ingresos del pueblo dominicano. Pero entendiendo, vuelvo y repito, de que nos preocupemos por el cumplir la ley. Yo venía para acá, para el programa, y vi a 6 motoristas, todos con su casco, incluso el de una empresa privada, que no lo voy a mencionar, de mototaxi, que tenía tanto el pasajero y el conductor cumpliendo con la ley. Sin embargo, un policía, y te puedo mandar la foto, no tenía el casco. Entonces, hacía el llamado a la DGC y al Ministerio de Defensa, que así como le ponemos multa a un infeliz que es civil,
por un casco. Por incumplimiento. Por incumplimiento también fiscalicemos a los policías y a los militares y a los senadores, a los diputados y a los síndicos, a los alcaldes, A los regidores, porque a periodistas. todo el mundo, y a los periodistas que andan con prensa ahí adelante. Dueño del mundo, Eso de prensa sí. no es para que el chofer, que no es periodista, no es para aterrorizar. esté violando la ley. No, por eso nos entramos ahí nosotros también en ese grupo. Ahí no hablo de periodista, es más el conductor. Aunque sea el periodista que esté conduciendo. Sí, pero hay muchos periodistas que andan con un letrero en su jipeta Pero yo espero que tú no dice seas el sobrino prensa. del ministro, ni la fiscal aquella, ¿verdad? Bueno, esperamos en Dios que no, que nunca nos toque, que siempre podamos tener un comportamiento cívico en las calles de la República Dominicana y en nuestro haber como persona. De eso que se trata, de eso se apuesta. ¿Algún reglamento que esté pendiente, que sea de impacto, de alto impacto para el desarrollo de esta ley? Casi todos. El Intran solamente ha promulgado, o el Poder Ejecutivo, el reglamento de operación o de administración del propio Intran, de la DGCET, 6 reglamentos que se anunciaron en enero, pero que todavía no han empezado a ser aplicados, que es el reglamento de las escuelas privadas, el reglamento del examen del certificado médico y psicofísico para los conductores, el reglamento del sistema de conducir por punto, el reglamento de la formación y la educación vial en la República Dominicana, el reglamento de inspección técnica vehicular y el reglamento que tiene que ver con las licencias de conducir. Esos 6 reglamentos, que son parte de los 32 que establece la ley de un plazo de 6 meses. Solamente se han aprobado esos 6, más los 2 que son ya internos de operación, tanto del Intran como la DGC. Es decir, que estamos hablando de que faltan todavía 20 y pico de reglamentos muy importantes, cada uno que va a impactar en elementos fundamentales de la aplicación de la ley y que esperamos que sea lo más rápido posible, porque desde el punto de vista, aunque la ley tomó en cuenta que hasta que no se aprueben los nuevos reglamentos, los reglamentos que estaban anteriormente o las normativas municipales seguían vigentes para no quedar en un vacío, lo que le llaman un vacatio legis, que es un vacío legal, jurídico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ahí de que tenemos tantos reglamentos que aún todavía no se han formulado o que se estarán formulando y no están Creo en que se han puesto en consulta en las páginas, vistas públicas, porque la misma ley obliga al Intran a que no apruebe ningún reglamento sin someterlo a consultas públicas y escuchar a todos los sectores, porque aquí hay muchos intereses, Joana, como en todo en la vida. Tú sabes que uno de los compañeros de aquí del piso me preguntan que las rutas, o sea, que si también tenían su proceso de regulación a nivel de reglamento. Las rutas, esta ley establece que son del Estado, que es el que la construye, el que le da mantenimiento, el que puede operarlas, como la opera con la parte del Metro de Santo Domingo, con la ONSA, que debe ser un operador, y con el teleférico, y que no es su deber fundamental operarla, que eso debe ser terceros, entes privados, y que entonces el Intran, a través de una licencia de operación, le da a un prestador privado que tiene que formalizarse, organizarse, pagar impuestos, pagar a la tesorería para que haya pensiones dignas y seguro familiar de salud para los choferes, que son los más sacrificados en este sector, los de abajo, y que en definitiva haya un régimen sancionador a ese operador de una ruta que es un ente privado. El Intran, así como se la asigna, se la suspende, se la revoca, se la cancela vía administrativa, pero el prestador, si entiende que el Intran o el ayuntamiento violó sus derechos, pues puede ir a pedir una reconsideración en el mismo ente que tomó la decisión, al ente jerárquico superior, que es el Ministerio de Obras Públicas. Si no tiene aquiescencia o ganancia de causa, puede ir al Tribunal Superior Administrativo o al Contencioso Administrativo para apelar, y ya en casación en la Suprema Corte de Justicia. Con esto te explico que esta ley tiene unas vías de derecho para que todos los ciudadanos puedan hacer cumplir al Estado y ellos también cumplir con lo que se les asigna. Una ley ambiciosa. ¿Cuántos años tú entiendes que podría tener de vigencia esta ley sin que se vuelva a lo mejor obsoleta para la República Dominicana y que pueda aportarle en el desarrollo y regularización, que yo creo que más que desarrollo nosotros estamos en un proceso de regularización de este sector en la República Dominicana? Nosotros los legisladores postulamos alrededor de 20 a 30 años que esta ley serviría de marco jurídico para desarrollar las actividades del sector. Todavía sigue persistiendo. Ahora, hay temas del día a día, por ejemplo, con el aumento del salario mínimo, hay temas de la tecnología, de la operación, de la gestión, de nuevas cosas que van pasando, nuevos vehículos, por ejemplo, autónomos que se están construyendo sin choferes, y que va a obligar a que puedan modificarse aspectos fundamentales. Pero nosotros pusimos en esa ley la arquitectura y el diseño de lo que debe ser el desarrollo de la movilidad sostenible,
del transporte terrestre como actividad económica, del tránsito como una actividad de desplazamiento de los ciudadanos, tanto de pasajeros y carga, y de la seguridad vial por los próximos 20 o 30 años. Esa ley le da al Estado, ya no hay excusa, ya hay ley. Bueno. Entonces lo que hay es que aplicarla, aunque sí entendimos, Joana, que había un esquema de gradualidad, de progresividad, es decir, tampoco somos ilusos de creer que a la distancia de un clic, la irresponsabilidad de todos los gobiernos llevó a este desorden, se iba a solucionar de la noche a la mañana. Tiene que venir una nueva generación también, una nueva cultura, y para eso no solamente la parte preventiva de educación. Una nueva mentalidad. Yo digo, a Dios rogando. Eso vas a decir tú. Y con el mazo dando. Bueno, Tobías, muchísimas gracias de verdad, porque creo que en primer lugar la primicia, el análisis de la misma aplicación de la ley que se ha dado en el día de hoy aquí a través del programa, va a seguir marcando la pauta sobre ese tema de las multas del impuesto que representa para el dominicano. Creo que en esta legislatura vamos a trabajar con eso y otros proyectos, porque hay otros proyectos de legisladores de la comisión, como son Ricardo de los Santos y Miguel Espinal, que entendemos que hay que hacer algo con el tema de las multas. Ah, perfecto. Bueno, pues nada, la población lo va a agradecer bastante, esa regulación que se va a aplicar ahora con ese proyecto de ley de resolución que va a introducir. Y sobre todo también decirte que tenemos un encuentro pendiente, no solo para hablar de tránsito, sino para hablar de política. Estamos en el año 2019, vienen unas primarias, el PLD decidiendo primarias abiertas, aunque el comité político mandó a hacer otra cosa ahora, que no se entiende, pero y no obstante eso, venimos en unas elecciones congresuales, municipales y presidenciales, y donde los crespos están también con un proyecto, yo diría que con el apellido, poniendo una marca en la política de la República Dominicana, pero esos temas quedan pendientes y la invitación está abierta para que lo podamos debatir. Un tiempo muy lejano, porque no, eso tiene que ser casi ya. Ya los temas de transporte, tránsito, yo creo que deben ir pasando al Intran y a los entes, y nosotros hablar de política, porque somos políticos, eso es lo que nos gusta, que tenemos 30 y pico de años, y de otras leyes que más adelante también te daré primicia, que tenemos años trabajando, que son áreas que tienen que ver con nuestro conocimiento ya profesional y conocimiento y experiencia, señores, porque el hombre es bastante ducho en el tema de las telecomunicaciones y yo sé que por ahí tienen que venir buenas cosas, pero además, sobre todo, un político activo, sobre todo ganador, porque ha sido uno de los diputados más votados de una circunscripción, ¿verdad? Bien competitiva. Como los últimos 3 procesos en el Distrito Nacional. Hemos sido el más votado en el 2009, el 10 y el 2016, con el doble de votos, agradeciendo siempre a Dios y el apoyo de la gente que siempre nos ha respaldado. La gente va a votar por Tobías Crespo como un diputado que yo siempre le digo a él fuera de cámara, creo que te uso mucho como referencia para los políticos jóvenes y les digo, tomen una causa, busquen un tema, defiendan lo que ustedes creen y trabajen en lo que ustedes sepan. Y eso hizo Tobías Crespo con este proyecto de ley, lo trabajó, lo presentó y aún todavía tiene que seguir haciéndole esos aportes. Y sobre todo que no desistan, que nunca desmayen, que en el trayecto van a haber muchos desvíos, muchos obstáculos. Que yo era una que lo atacaba y le decía, Tobías, cuando venía aquí, ¿y qué pasa con el proyecto de ley? Creo que ya está amarillento debajo de tu brazo porque tienes varios años con él. Y él me decía, eso va a salir, Johanna, solamente un soñador, un gran soñador hace realidad un gran sueño. Y ahí están los resultados, la persistencia y la consistencia, porque a veces trabajamos mucho y desistimos y desfallecemos. Yo creo que la persistencia, la consistencia está en la clave de no dejar de... Bueno, Tobías, muchísimas gracias, de verdad, y éxito en esta nueva modificación y también en estos procesos políticos. Seguimos aquí con estas puertas abiertas y ya la cita está hecha para un debate en temas políticos y concernientes a lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, al cual representan en el Congreso Nacional. Muchas gracias. Bueno, señores, también gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Será hasta una próxima entrega. Bye, bye.